Pues muy bien, estamos en Parashá Terumá, es la Parashá que se lee este Shabbat junto con Parashat Zahor. Por lo tanto, pues no voy a hablar de Zahor, que es un tema mayor, pero lo vamos a dejar más hacia Purim, lo de Zahor, y vamos a hablar de Maseje Terumá, de la Parashá de Terumá. Esta clase la quiero dedicarle a Lud Nishmat, mi suegro, Salomón Medresh, Yosef Shlomo Ben Haim, quien fue una roca para la familia Medresh y que lo vamos a extrañar mucho. La Parashat Terumá, de verdad que es un parteaguas en el concepto de nuestro entendimiento de la Torah. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estudiamos Humash, como lo venimos haciendo ahorita, tenemos como el concepto de que hay parshiot sumamente interesantes y de repente empieza una serie de parshiot que dices, ya se acabó lo interesante. ¿Por qué? Porque tienes Breshit y los patriarcas y esto y la formación del pueblo y la llegada a Mitzrayim y la salida de Mitzrayim. Y venimos contando cosas impresionantes así, las plagas, se partió el mar, la entrega de la Torá, cayó el maná, el Mishpatim, Yitro, son parishiot que llenan nuestra mente de conceptos y de imaginaciones y de repente la misma para la misma Torah, la misma parashá, nos comienza a meter en un tema que de entrada no lo vemos tan atractivo, que es el tema de la construcción de lo que se llama el tabernáculo o el Mishkan. Y de pronto como que la Torah se acabaron las historias interesantes, se acabaron los momentos espectaculares y ahora todo se remonta a construir una casa portátil, un templo portátil, y de pronto la Torá se torna a hablar exclusivamente de esto. Y no nada más en esta parashá. Esta es la primera de muchas parashiot. Digamos que estamos en Shemot, poco más de la mitad de Shemot. Todo lo que es el Sefer Baikra, que es Levítico, y todo lo que es el Sefer, y la mitad del Sefer Bamidbar, también habla de la construcción del Mishkan y de cómo fue hecho y los materiales y el censo y cuánto dinero dieron y cómo lo hicieron y las instrucciones y las medidas. Por lo tanto, pues es un poco anticlimático encontrarnos ante una decepción narrativa de esta índole. Y la gente pensamos que ya se acabó lo interesante y ahora es todo técnico y ya. Y la realidad es que esta clase, así como muchas que vamos a dar, vamos a ver que en estas parshiot vamos a desmentir que no son interesantes, todo lo contrario. Vamos a tener la oportunidad de entender conceptos muy profundos que tenemos muy poco conocimiento de ellos, como son los conocimientos de lo que es el Mishkan, lo que es el Mikdash, lo que es la Shekhinah, que son cosas que van de la mano. De entrada, para que ustedes tengan una idea, toda la narrativa que va a haber de ahora en adelante se trata principalmente de el trabajo gigante que fue construir aquello que se llama el santuario portátil o Mishkan o tabernáculo. Y puse esta fotografía simplemente para que nos imaginemos que tenía unas cortinas. Curiosamente, las cortinas tenían 11 capas y tenía la parte principal, que era donde estaba el Aarón, que adentro estaban las tablas, y estaba el Mizbeach, y estaba la Hanukkah, y estaba donde se sacrificaban los animales y donde se ponían los panes. Y de repente la Torah se convierte en planos arquitectónicos, materiales, medidas. Entonces, para mucha gente empieza la zona aburrida de la Torah y vamos a ver que es completamente erróneo ese concepto. Es muy interesante ver el texto adentro, cómo empieza esta parashá, para aclararnos qué significa terumá. Y le dice, Vayedaber Hashem el Moshe, y le dijo Yudkei Vavkei a Moshe, le dice,
increíblemente, hagan para mí, habla a los hijos de Israel y pídeles que ofrezcan una ofrenda de cada persona, lo que su corazón le inspire con su generosidad para dar como una ofrenda para la construcción del Bet Hamikdash. Y las palabras están muy interesantes porque habla de Beikhuli Terumá, den para mí, Likhuli Terumá, una ofrenda. Ahorita vamos a hablar mucho de la palabra Terumá. Y según lo que desee su corazón, quiere decir que es un tema de completa voluntad, no es como otras cosas que un impuesto o todos tienen que dar tanto, no. Esto es algo personal, lo que tu corazón se inspira, lo que tu Belladaver Diveinu Libo, lo que tu corazón quiera dar. Y después dice algo muy raro que lo vamos a analizar más tarde, que dice Tikhu, perdón, Tikhu et Trumati. Entonces, primero llama Ikhuli Terumá, entregan una ofrenda y después dice, tomen de mí la terumá. Entonces no entendemos que realmente, si vemos el texto tal cual, nos vamos a traumar, porque por un lado dice, tomen cada quien de ustedes algo que su corazón les inspire, y después acaba diciendo el pasuk, tomen de mi terumá. Entonces, esto es algo que vamos a analizar más adelante y va a ser como un poco la conclusión de esta clase. Básicamente, la parashá de Terumá comienza hablando de puras cosas técnicas, arquitectónicas, ingenieriles, materiales. Se vuelve como muy tediosa y muy anti lo que estábamos viendo. Después de haber Dios dado la Torah en Arsinai y después de haber revelado su presencia y después de toda esta magnificencia, de pronto todo se convierte en lana, lino, oro, plata, madera de acacia, aceites aromáticos, seda, colorantes para la lana. Entonces, de repente, de pronto, en serio, que se vuelve como un inventario para hacer el Mishkan, que son los materiales de la construcción. De repente empieza a decir, curiosamente, que es algo raro, empieza a mencionar primero los utensilios que van a haber dentro de este lugar y después hablan de la construcción o del concepto de la construcción de lo que va a ser el Mishkan o el tabernáculo. Por lo tanto, pues es como una caída energética muy importante la que se da después de todo lo que fue la revelación y Arsinai y el maná y la presencia divina, la revelación divina, y de repente nos topamos con cosas físicas y donaciones y cuánto de esto y cuánto de esto y cuánto de esto. Ahora, la donación es lo que tu corazón diga, pero no de lo que tú quieras. Tenía que ser de acorde a estos materiales que son los materiales aptos para hacer el Bet Hamikdash. No es que hicieron el Bet Hamikdash con lo que tenían. La construcción del Bet Hamikdash, bueno, del Mishkan, es específicamente esos materiales. Y lo que vamos a ver en las parshiot siguientes es que cada cosa es exacta. Es un poco hasta molesto ver que de repente todo es, y esto tiene que medir tantos centímetros, y esto tiene que tener esta terminación, y el arca tiene que estar hecha de madera de acacia, forrada por adentro y forrada por afuera de oro, con una medida exacta que no puede ser 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Y nos cuesta mucho trabajo entender esto, nos cuesta mucho trabajo entender por qué de repente la Torá narra esto y se dedica a narrar esto durante tanto tiempo. Es tan importante esta narrativa que realmente, como dijimos, gran parte de lo que va a ser, esto lo puse acá, gran parte de lo que va a ser todo lo que sigue el Sefer Shemot, todo el Sefer Vaikra, la mitad de Devarim, y todo, gran parte del Sefer Melahim, que es parte del Tanaj, y también el Sefer de Yehezkel, que es el profeta que vio todo este concepto de la Merkabah, y también toda una Mishnah que se llama Masejet Midot, medidas, hablan de
la construcción del Mishkan, que en su momento se va a trasladar el mismo concepto al Mikdash, y por lo tanto, pues, hay que entender qué es Mishkan, qué es Mikdash, y de dónde viene esta necesidad de hacer un concepto como Mishkan. Ahora, algo muy interesante es que la última parashá fue Yitro, después fue Mishpatim, que es la entrega de la Torá, y sabemos perfectamente que al final de esta parashá, de la parashá de Mishpatim, Moshe les dice al pueblo de Israel, me voy a subir al monte Sinai 40 días para recibir de mano de Dios las lujot, obviamente las primeras lujot. Y bueno, sabemos que hay toda una historia de que Moshe subió y que no bajaba, o que la gente se desesperó porque no bajaba, y mientras tanto, un poco influidos por el Erefraf, un poco influidos por sus ideas de idolatría, un poco por la incapacidad y la inseguridad que era no ver a Moshe y no entender qué está pasando, la gente hizo el Geta Egel, el becerro de oro. Lo que sucede es que Anet, sí. Perdón, pero Sí. hay Noemi que no está pudiendo entrar, que no está encontrando la invitación. Ok, se la voy a mandar. Porfa. Gracias, perdone. No, está perfecto. Qué bueno que me dices porque es mi adorada amiga de Miami y se la voy a mandar. ¿Sabes qué? A lo mejor, estoy pensando que a lo mejor es que yo borré un poco de la invitación. Permítanme un No, segunditito y se la voy a... pero a nosotras sí llegó, ella no la está encontrando. Ella, ¿alguna de ustedes está en Miami? Es que borré la parte de Estados Unidos. Estoy pensando que a lo mejor tiene que ver con eso. Pero yo estoy en Miami. Entonces ya se la mandé. No, Pero, y entré normal como tú la mandaste. entonces, Entré al subnormal. ok, entonces yo creo que no hay ningún problema. Ya se la volví a mandar, lo volví a mandar completo como lo mandaste, lo volví a enviar. Está muy bien. Ok. Estoy pensando nada más si... Anet, yo también estoy en Miami. ¿Quieres que se lo mande lo que me mandaste a mí? No, ya se lo mandé. Yo creo que no tiene por qué tener problema. Lo único que estoy pensando es que a lo mejor tiene algo. Déjame ver. Nada más voy a revisar. Hay algo diferente que pueda hacer. Se la voy a mandar directamente por acá para que no haya problemas seguros de que pueda entrar. Un segunditito, perdón. Ya entró. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero exponerles ahorita es un concepto filosófico muy importante que es muy difícil de entender. Y el concepto difícil de entender es que no entendemos que la Torá no es necesariamente un libro de historia. Nosotros tenemos este concepto como que la historia del pueblo de Israel está contenida en la Torá, pero la Torá obviamente es mucho más que un libro de historia y no necesariamente lleva un orden cronológico correcto. Y esto es una cosa que muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender, porque lo que estoy explicando ahorita es que cuando Moshe sube al Har Sinai 40 días y no baja, mientras tanto la gente está haciendo el Geta Egel. Y baja Moshe, las tablas las rompe, las primeras tablas son las que no vivimos con ellas, las primeras Lujot, y después es que viene la construcción del Mishkan. Pero en la Torá aparece primero la Parashat Terumá, que es la construcción del Mishkan, y después viene la del Geta Egel. Entonces, pues, esto es un tema importante porque lo que yo quiero explicar es que no era necesario construir el Mishkan. Quiere decir, la construcción del Mishkan obedece a la incapacidad de las personas de poder sostener una relación con Dios en ese momento de su vida. Este es un tema muy importante, porque lo que sucede es que si no hubiera habido el Geta Egel y Moshe hubiera logrado bajar con las primeras Lujot, y esas Lujot tenían Jerut Tamilim, tenían metidas totalmente en la Lujot estaba la ley, y la gente hubiera
entendido y hubiera introyectado dentro de ellos toda la Torá, entonces en ese momento ya el pueblo de Israel hubiera conseguido lo que dijimos cuando recibieron la Torá, que fue el Tikkun de Adam Arishon. El Tikkun de Adam Arishon es que Adam Arishon se desconectó del sistema. Cuando él comió del Etz Hadat y no hizo lo que Dios quiso, y su voluntad fue hacer lo que él quiso, él se desconectó del sistema, se desconectó de Hashem. Y ahora Adam va a tener que bajar al Olam Malhut, nuestro mundo, el Olam Asiá, y va a tener que hacer todo un trabajo gigante para volverse a reconectar, si es que lo logra. Pero lo mismo sucedió. Cuando recibieron la Torá, se curaron del problema del Etz Hadat. ¿Por qué? Porque el problema del Etz Hadat fue desconectarse. Cuando recibieron la Torá, se reconectaron. Volvieron a conectarse con lo que dijimos, el Etz Haim. Es diferente el Etz Haim que el Etz Hadat. El Etz Haim es la Torá, el Etz Haim es la eternidad, y el Etz Hadat es el árbol de la muerte, el árbol de la desconexión. Por lo tanto, lo que se había logrado en Har Sinai con ese Naseh Ben Ishma, lo que se había logrado en ese momento, cuando hicieron el Het Ha'egel, volvieron a generar un Het. Precisamente los lugares donde aparece la palabra Het es el Het de Adam Arishon y el Het Ha'egel, que es la misma palabra, que la palabra Het no es pecado, la palabra Het es desconectarte. La palabra Het significa desatino. Es como cuando tú quieres tirar algo en un lugar y te llega a otro lugar. Lo que les pasó es que se desconectaron otra vez con el Het Ha'egel. Por lo tanto, Minastama podríamos decir que lo que viene a remediar esa desconexión, ya que se echó a perder la entrega de la Torá, esa primera entrega de la Torá de Shavuot, en términos generales, no sucedió, porque sucedió y fallamos. Y nosotros no vivimos con las primeras Lujot, nosotros vivimos con las segundas Lujot. Nosotros vivimos en la realidad no de Matan Torah, sino vivimos en la realidad inclusive de Yom Kippur, que es cuando bajaron con las segundas Lujot. Por lo tanto, se entiende que todo el concepto del Mishkan es la solución para permanecer conectados, ya que se arruinó lo que habían logrado en Matan Torah. Entonces, el remedio a no haber seguido en el camino de Matan Torah es que Moshe, Dios se dieron cuenta, dijeron, este pueblo no tiene la madurez de sostener una relación con un Dios abstracto y no pueden. Entonces necesitan sentir la presencia divina, necesitan sentir la experiencia mística de una manera más tangible. Y obviamente es lógico pensar esto, porque no puedes acabar con la mentalidad de esclavos por decreto. La mentalidad de esclavos que se logró, que hicieron, que tenían en Mitzrayim, se va a ir arreglando, se va a ir arreglando, pero no se arregla del todo. Es una decepción, pero es la verdad. Es como una persona no puede en una generación revertir lo que fue ser esclavos en Mitzrayim, desde el punto de vista que lo quieran entender. Entonces tenían todavía mucha inmadurez espiritual, aunque contaron el Homer, aunque recibieron el maná, aunque vieron todos los milagros. Vemos que es una generación que finalmente tiene que morir toda esa generación en el desierto, precisamente porque no tienen la capacidad de sostener una relación con Dios madura. Por lo tanto, ante esta situación, curiosamente Dios dice, pues tiene que hacer un Mishkan. ¿Y de dónde sale la mitzvah de hacer el Mishkan? ¿De dónde sale el concepto filosófico del Mishkan? Y obviamente obedece al concepto ultimado que dice Beshachant y Betoham, que significa, y yo residiré dentro de ustedes, en ustedes, entre ustedes. Esto es, en pocas palabras, ya que no pueden ustedes recrear esa experiencia mística y mantenerla, porque desgraciadamente cuando se rompen las tablas, toda la Torah queda en el olvido.
Por eso nosotros, aunque podemos estudiar Torah toda nuestra vida, de repente dices, se me olvidó esto, se me olvidó el otro. Hay un problema de olvido severo al no tener las primeras lujot y vivir en la realidad de las segundas lujot. No es lo mismo. No es lo mismo conectarse con Hashem a través de las primeras lujot que conectarse con las segundas lujot, que son las lujot de Moshe. Y es increíble porque la palabra Beshahanti viene de la palabra Shejina. Y como ustedes saben, Shejina es el nombre de Dios o la presencia de Dios desde el punto de vista femenino, no masculino. La Shejina es femenina y es como una parte de Dios que está presente en la creación física, que puede estar presente. Y la palabra Shejina deriva y viene del mismo shoresh que la palabra Mishkan. Por lo tanto, la palabra Mishkan, aunque en castellano es el tabernáculo, el santuario, la casa portátil, la casa de la alianza con la que viajaban en el desierto, la realidad es que obedece al concepto de un lugar en donde se sentía y donde supuestamente estaba presente o iba a estar presente la Shejina. Entonces cuesta mucho trabajo entender qué es la Shejina. Entonces esta clase, como muchas otras clases que vamos a dar, vamos a tratar de entender qué es Mishkan, qué es Mikdash y qué es Shejina. Ahorita vamos a hablar un poco de, ahora, si no hubiera habido el Jeta Egel, entonces lo que hubiera pasado es que cada persona, por así decir, el alma de cada persona sería la morada de la Shejina. No tendríamos que tener un templo o no tendríamos que tener este concepto del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque no es, voy a habitar en el pueblo de Israel, voy a habitar dentro, Betoham, adentro del pueblo de Israel. Y obviamente sabemos que la única parte que es realmente divina nuestra es nuestra Neshama. Neshama Shenatata Biteorá es una parte Taor, es una parte pura que tenemos y es donde supuestamente vive la Shejina. Pero la gente no podía como que contactarla, estaban todavía. Ser esclavos es estar muy fijado en la parte material y tener dificultad para el desarrollo espiritual. Por lo tanto, esta generación y obviamente muchas otras generaciones no tenían la capacidad de desarrollar esto dentro de ellos, entonces lo tuvieron que desarrollar fuera de ellos. La experiencia tenía que haber sido interna y se tuvo que volver una experiencia externa. Ok, entonces vamos a seguir adelante. Un segundito. Ok. El problema de esta parashá y las parashiot que van a seguir en adelante es que se ve como un reduccionismo de la experiencia mística. Que si la experiencia mística como la quisiéramos tener es como la de Matan Torah, como la partida del mar, el Yam Suf. ¡Wow! Imagínate a Nadav, Nershom ben Aminadav caminando, que le empieza a llegar el agua, le empieza a subir el agua y está acá y se parte el mar. Y cada persona experimentó lo que nunca nadie más experimentó en toda su vida. Esto es lo que como que la gente quiere oír y de repente, ¡pum!, se baja la energía a dar un poquito de oro, un poquito de plata, un poquito de cobre, un poquito de esto, mis fragancias, piedras preciosas, un poquito de seda, pinturas para pintar la lana. Y de repente dices, ¿qué es esto? La experiencia mística gigante que yo tenía, wow, la revelación, de repente se reduce a algo muy concreto. Y esto es muy importante y por eso nosotros estas parashiot las vemos como aburridas. Entonces, a partir de este momento que empieza la construcción del Mishkan, perdemos un poco el interés, pero definitivamente vamos a revivir ese interés en esta clase. Este es un concepto que dice el Midrash Rabbah, que es el Midrash que más Diosito, que dice, todo lo que Hashem crea arriba, también lo creó abajo. Este es un concepto muy importante porque estamos de pronto tan separados espiritualmente, estamos tan separados del mundo espiritual, de la luz, del Or Ein Sof, de todo esto, que de pronto sentimos como que
hay un mundo arriba y hay un mundo abajo. No entendemos que todo es una cadena de comunicación. Es decir, cualquier cosa que vemos en el mundo físico tiene una raíz en el mundo espiritual. No existe nada en el mundo físico que no tenga una cadena, una raíz espiritual. Por lo tanto, espejeo que lo que hay arriba lo hay abajo es particularmente importante para entender estos conceptos de Mikdash, Mishkan, etcétera, etcétera. Y les voy a contar algo que no lo tengo tal cual escrito acá, pero es muy interesante. Para que puedan entender esto, lo que quiero que entiendan es que hay una equivalencia entre Dios creando el mundo o haciendo la creación, por así decir, y el hombre, Adán, el hombre, haciendo el Mishkan. Son equivalentes. Se los voy a poner en una pequeña pizarrón para que entendamos muy bien esto. No lo entendí. Ahorita se los voy a explicar. Es que de verdad es más que fascinante y importante. El concepto es así. Dios, no puedo poner tan... Dios crea, Dios es llamado el Boreolam, el creador del Olam. No importa, el tema de Olam es muy complicado en Kabbalah, pero el creador del mundo, por así decir, la creación, Breshit, la creación. Dios creando el mundo va a ser equivalente, voy a poner como si fuera, es igual al hombre creando el Mishkan. Quiere decir, Dios hizo el mundo, sabemos por el Sefer HaYetzirah que Dios creó el mundo a través de la palabra y hace 10 enunciados, que son los Azaram Amarot, y fue creando. Y dijo Breshit, y creó la luz, y separó las aguas, y creó la vegetación, y y crea a través de un sistema que es 6 días. Transforma la energía, y el séptimo día integra. Este patrón por algún motivo que no sabemos, Dios creó a través de este sistema. Podemos especular por qué no lo hizo todo de un jalón, hay una Mishnah que habla mucho de esto, pero por algún motivo Dios hizo su creación a través de un sistema, y el sistema es que creó a través de 7 días o 7 etapas. 6 días de transformar la energía, y el séptimo día cesa de transformar la energía e integra todo lo que creó. Y lo más increíble de todo es que esto es equivalente al hombre creando el Mishkan. Dios creando el mundo es lo mismo que el hombre creando el Mishkan. Y el hecho, y esto es fascinante para poder entender el concepto de Shabbat, el hecho es que nosotros cuidamos Shabbat porque decimos, porque Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descanso. Entonces dijimos en las clases anteriores que la creación del mundo y nuestro Shabbat es como el testimonio de que Dios creó el mundo en esa forma. Y lo increíble de todo es que el hombre haciendo el Mishkan tiene que cumplir exactamente el mismo patrón. Tiene que crear el Mishkan 6 días. Puede transformar la materia. Y el séptimo día, que es Shabbat, tiene que cesar de construir el Mishkan. Y lo más increíble de todo es que nuestro concepto de Shabbat, y esto es muy, muy interesante que lo veamos, nuestro concepto de Shabbat, cuando los Yehudim empezaron a cuidar Shabbat, no tenían idea qué tenían que hacer. Porque si a ti te dicen, cuida Shabbat, la realidad es que la gente se congela, no sabe qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿cómo la Torá, cómo entendemos qué se puede y qué no se puede hacer? Porque hay 39 melajot
Melajot. Melajot son acciones de transformación que no se hacen en Shabbat. En Shabbat tú puedes hacer abodá, puedes invitar amigos, servir la mesa, puedes ir caminando al shul, puedes subir y bajar 20 veces la escalera, te puedes cansar. Es más, muy cansado a veces ir al templo si no te queda cerca, más si hace calor. Eso sí se puede. Pero no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que está prohibido hacer en Shabbat son las acciones de transformación que se hacían en el Bet Hamikdash. Quiero que entiendan este paralelismo. El paralelismo es espectacular. Nuestro Shabbat es imitar a Dios que dejó de transformar la energía y ese séptimo día integró la energía. Y para nosotros, para que la persona pueda entender que Shabbat tiene que dejar de hacer lo que se hacía para construir el Bet Hamikdash. Y de las 39 melajot es cortar madera, teñir, trasquilar, todo lo que tejer, todo lo que era transformar las cosas, es lo que se tiene que dejar de hacer. Y hasta el día de hoy no hay nada más. Estás en Shabbat, cumples un Shabbat perfecto si no haces melajá. Y melajá, la definición de melajá son las acciones de transformación que se hacían en el Mishkan. Entonces la gente aprendió a cuidar Shabbat dejando de construir el Mishkan. Eso significa, y ahorita lo voy a volver a poner porque es muy importante que Dios, Boreolam, creando el mundo, es igual al hombre creando el Mishkan. Esto es importante porque lo que vamos a tratar de entender en esta clase es este concepto de lo que hay arriba hay abajo. Entonces, arriba, pues obviamente Dios crea el mundo. Lo de arriba es lo que es macrocosmos, ¿ok? El hombre crea el Mishkan, es microcosmos. Esto significa que nuestra forma de conectarnos con Akadosh Baruj Hu es haciendo un poco lo mismo que él hace. No un poco, mucho. Nuestra forma de conectarnos con Dios, más allá de que el rezo y más allá que la meditación y más allá que las mitzvot que mantienen cierto tipo de gradiente energético, es precisamente hacer cosas iguales que él. Es lo que se llama en latín el imatio Dei, que significa imitando a Dios, emulación divina. Entonces nosotros nos volvemos como el mini Dios en el planeta Tierra. Entonces Dios crea el mundo, el hombre crea el Mishkan. Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo día descansa y deja de transformar. El hombre crea el Mishkan en 6 días y el séptimo para. Y luego lo vuelve a retomar. Pero este mismo sistema es lo que se está repitiendo. Lo que hay abajo, hay arriba. Lo que hay arriba, hay abajo. Lo que hay arriba, hay abajo. Constantemente. En un sistema como de gradiente de energía. Y esto es súper interesante y es súper importante porque básicamente lo que esto en cierta manera significa es lo que se llama y lo que no nada más el judaísmo, porque por ejemplo Platón, todo el hermetismo, no sé si alguien sabe lo que es el hermetismo, pero es toda la doctrina de Hermes Trismegisto y todas estas doctrinas de Leibniz y de Platón, de estos filósofos, particularmente Platón, que dice que hay como el mundo ideal y lo que refleja el mundo ideal y que siempre hay como el concepto perfecto del hombre y la realidad del hombre y el concepto perfecto de esto más la realidad de esto, como que hay un espejeo entre el ideal y la realidad. Y obviamente esto es muy importante y lo entendemos porque nosotros ya habíamos visto esta figura. Y esta figura es el árbol de la vida que está integrado en una cadena, está encadenado en un sistema que se llama Ishtalshelut.
la palabra Ishtalshelut viene de la palabra Shalshelet, que en hebreo significa precisamente eslabonamiento. Y lo que significa es que el mundo que vivimos acá está completamente ligado al mundo de Yetzirah, que está completamente ligado al mundo de Briah y que está completamente ligado al mundo de Atzilut, y que realmente es un continuum energético. No existe semejante cosa de que hay mundo arriba, hay mundo abajo, hay una separación de arriba y una separación de abajo. No hay nada separado. De tal manera que, por ejemplo, comienza toda esta bolita amarilla que ven acá. Vamos a suponer que esto es Atzilut. Después viene esta bola blanca, es el Olam Briah. Atzilut es el mundo de emanación, el mundo de la creación. El verde es el mundo de la formación o Yetzirah. Y finalmente el último es el Olam Malhut o el Olam Asiah. Como sabemos, nosotros vivimos en la remota realidad física, que es la condensación completa de la energía divina. La energía divina acá es, lo máximo, el Ein Sof, y acá abajo la energía se va volviendo espesa, va cayendo por la inercia, va cayendo y se va materializando. Por lo tanto, al final de cuentas, todo es energía. Todo es energía. Lo que pasa es que acá la energía está fluffy y aquí la energía está pesada y aquí la energía es física, tan física que se vuelve material. Obviamente la luz acá es brillante y conforme va bajando el sistema de caída energética, pues la luz va bajando como si fuera un sistema de transformación de energía, en lo que va bajando el voltaje. Aquí hay alto voltaje y aquí hay muy bajo voltaje. Obviamente, esto es un sistema que está diseñado por Akadosh Baruj Hu de manera perfecta, precisamente para ocultar su luz y dejar al hombre con la capacidad de ver y de no ver. Y esto, de ahí depende la Bejira Hofshit, de ahí depende el libre albedrío. Lo importante de esto es que estoy explicando que lo que uno hace abajo puede repercutir en lo de arriba. No es nada más la caída energética. El ser humano, como estamos hechos a Tselem Ikmut de Dios, estamos hechos a imagen y semejanzas divinas, el ser humano, haciendo acá las cosas que hace, levanta el gradiente energético hacia arriba. Y el único ser de toda la creación que tiene esta capacidad de afectar todo el sistema energético es Dios y abajo el hombre. Y por ejemplo, los ángeles que están en el mundo yetzirático, o los arcángeles y los serafines y los querubines que están en mundos superiores, ellos tienen tienen decisiones muy limitadas, porque son parte de un sistema y no tienen libre albedrío porque están contenidos en mundos superiores y no tienen cuerpo. Y como nosotros tenemos cuerpo y tenemos neshama y tenemos todos los grados de la neshama, somos libres. Por lo tanto, lo que va a significar hacer el Mishkan y lo que va a significar hacer los korbanot y lo que va a significar hacer toda la boda del Bet HaMikdash es que es un lugar de conexión que nos va a permitir afectar y elevar las cosas que están acá abajo a planos superiores. Cuando Dios creó el mundo y cuando Dios fue creando, hay un concepto que no lo he manejado en estas clases de manera específica, pero lo vamos a platicar en algún momento, que realmente el hombre, al comer del Etzadat, el Etzadat estaba ubicado en este mundo que se ve como color verde, que es el Olam Yetzirah, que es Gan Eden, y explicamos que Adán era el arquetipo de una unidad perfecta, y el problema con Adán es que en el momento que se separó y que comió del Etzadat, al caer a la dimensión de Malhut, o la dimensión que nosotros llamamos como Olam Asiah, Adán se fragmentó en miles de pedazos. Y la caída energética es como cuando se rompe un jarrón o se rompe un florero desde la Empire State Building, quedaron esparcidos todos los fragmentos de Adán por toda la tierra y cada fragmento tiene una chispa
de divinidad. Lo que pasa es que los fragmentos que quedaron cerca, más o menos se contuvieron. Pero ¿qué tal los que se quedaron y se expandieron a partes lejanas y están tan lejos de la luz de Dios? Entonces están llenos de mal o de cosas negativas, pero todo lo que existe en este mundo contiene una chispa de divinidad. Este concepto que acabo de explicar muy, muy bajamente se llama Shvirata Keilim, la ruptura de las vasijas. Y lo que esto implica es que Adán, que era una unidad, se fragmentó en miles y millones de unidades. Y cada una de estas unidades es un fragmento de Adán. Y el tikkun del hombre, el tikkun, ya no hablo del pueblo de Israel, el tikkun de Adán como la humanidad en general, es ir a buscar todas las chispas caídas y reintegrarlas hacia la Kedusha. Cuando están contenidas en el árbol, se dice que están en la Kedusha, pero las que están fuera del árbol están en lo opuesto de la Kedusha. Entonces, la Kedusha es la santidad, la luz, Dios. Todo lo que quedó afuera está contenido en el mal, la clipá, la de esta, la otra, pero sigue teniendo un poco de luz interna. Y esas nitzotzot o chispas que están ahí es precisamente el tikkun de la humanidad, recuperar todas las piezas para hacer otra vez a un Adán. Por lo tanto, el concepto del Mishkan es que va a ser el lugar y el mecanismo mediante el cual el ser humano va a poder reintegrar todas esas chispas para poderlas elevar y reintegrar a su vez la figura de Adán. Aunque parece un poco infantil esta imagen, es muy interesante, quiero explicarles ahorita un concepto que dice el Raf de mi marido, que es Raf Matis Weinberg, que es lo que se llaman las matrushkas en Rusia. El sistema de anidación. En inglés se llama nesting systems. El concepto de anidación es muy interesante porque cuando tú tienes una matrushka, creo que acá tengo una matrushka, se las voy a traer porque está muy de maíz. Tú ves una estructura, esta matrushka, a ver, la voy a poner acá, esta matrushka, me la trajo mi mamá una vez que fue a Rusia, ¿no? Esta matrushka, tú la ves como una estructura que es un todo. Y este todo, curiosamente, lo que tiene es que tiene dentro de ella la representación en chiquito, idéntica de otra. Me tengo que poner, no sé, ahí. Y a la vez esta tiene esta. Bueno, esto me puedo dedicar a muchísimo tiempo, pero tiene esta, y esta tiene esta, y esta tiene esta. Hay unas matrushkas que tienen hasta 70. El concepto de este sistema, y por lo que lo quise usar como una analogía para esta clase, es que así es nuestra realidad. Lo que hay en macro, lo hay en una pequeña escala, lo hay en otra pequeña escala, pero al final de cuentas, la última, que puede ser esta, puede ser una más chiquitita, puede ser una que parezca un polvo de azúcar, todas ellas caben y se intercluyen en ellas y tienen las mismas características todas con todas. Esta tiene la misma forma que esta y esta tiene la misma forma que esta y la misma forma y la misma forma y la misma forma y la misma forma. Entender esto nos puede permitir entender un concepto muy importante en general de la educación y del entendimiento de las cosas. Quiere decir que cuando una persona analiza algo, lo analiza dependiendo su especialidad, pero no puede nada más decir, esto es nada más esto. Por ejemplo, hay un concepto, por ejemplo, alto, que es, vamos a hablar de Torá, de Kabbalah, de mística, de pensamiento judío, es como lo más alto, es espiritual. Pero abajo de lo espiritual hay un contenido filosófico. Abajo de lo filosófico viene un contenido más de corte intelectual. Después viene
un contenido de corte emocional. Y después viene un contenido de corte filosófico, psicológico, perdón. Luego viene biológico, luego viene químico, molecular, atómico, cuántico, you name it. Hasta puedes a las micropartículas, los quarks. Esta fotografía todavía me gustó más porque tiene más piezas. Estos contiene, este pequeñito y este gigante son iguales. Todos son iguales y todos caben entre sí. Por lo tanto, esto significa que cuando nosotros vemos algo en este mundo, ese algo tiene su representación en grande y su representación en chiquito correspondiente. Y hay una equivalencia. Y esto es muy importante porque nosotros cuando vivimos en una época como la que vivimos ahora, la ciencia, particularmente los científicos, han banalizado el concepto de totalidad y han querido reducir las cosas y quieren agarrar un componente y quieren reducir toda una experiencia que puede ser espiritual, filosófica, biológica, emocional, la quieren reducir a algo químico. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el reduccionismo que existe cuando dice una persona, ya encontramos la sustancia del amor. De verdad, hay gente que conozco, con las cuales estudié medicina, gente brillante, que cuando entendieron que cuando una mamá, por ejemplo, una mamá da luz, saben que sale la placenta y en el momento que se sale la placenta, que se cae el cuerpo lúteo, que se cae todo el nivel hormonal importante de la mamá, esa caída súbita de progesterona y de todas estas hormonas, al mismo tiempo que caen unas, se sube como un pico gigante una hormona llamada oxitocina y después más tarde viene otra subida que se llama la subida de la prolactina. No es esta clase una clase de medicina, pero quiero explicarles algo. Cuando sale la oxitocina, la primera reacción que hace la oxitocina es que se contrae el útero. Porque acuérdense que cuando uno tiene un bebé, y más si tu bebé pesa 4 kilos, que algunas hemos tenido bebés gigantes, tu útero, que era una cosita chiquitita, ¡pum! De repente contenía una sandía gigante. Tienes una sandía gigante, y de repente esa sandía gigante, y bueno, hasta hay gente que tiene estas contracciones, entuertos, como le llaman en español, que puede ser muy doloroso. Entonces, la oxitocina hace que el útero se contraiga y que saque todo lo que haya quedado, si es que quedó un poquito de sangre, lo que sea, y crea una cosa increíble que es un bond gigante entre la mamá y el bebé. Y el hecho es que se descubrió que cuando hay oxitocina en la sangre, la persona siente amor y siente vínculo inmediatamente con su bebé. Muy diferente que los hombres que no tienen una súbita aparición de la oxitocina. Entonces, por eso el amor de mamá es tan desmesurado y el amor de papá como que es algo que se va desarrollando por conceptos más psicológicos y emocionales, pero no biológicos. Bueno, hay gente que piensa que el amor se reduce a hablar de oxitocina. Como decir, la depresión se reduce a hablar de adrenalina o de serotonina, o el placer se reduce a hablar de endorfinas. ¿No han oído que dicen, ay, sí, produce endorfinas, es muy bueno para ti? Como si fuese eso, y reducir el amor a eso. ¿Qué hay con el amor espiritual? ¿Qué hay con el amor filosófico? ¿Qué hay con el amor intelectual? ¿Qué hay con las emociones, con la parte psicológica, con la parte biológica? ¿Qué hay de eso? No, de repente agarran algo y lo reducen a la partícula química. El amor, la partícula de esto. La modernidad reduce las cosas. Y es un error muy grande. Y ese es precisamente el concepto de Mishkan, y el concepto que vamos a hablar va en contra completamente de esto. Por lo tanto, gran parte de lo que quiero expresar en esta clase, que espero que lo logremos entender, es que vivimos en un mundo muy especializado
Y la especialización ha hecho que la gente quiera reducir las cosas a su mínimo común denominador sin darse cuenta de la totalidad. Es como si yo agarro y les digo, francamente, el amor es esto. Y entonces desconozco todas estas cosas y desconozco todas las demás matrushkas y ya me quedo con una pensando que eso es todo, sin conocer toda la magnitud, todo el camino espiritual, todo el camino de la caída energética. Entonces hay dos versiones de lo que podemos entender acá. Hay lo que se llama el reduccionismo, que es agarrar y reducir las cosas a su mínimo común denominador y decir esto es todo. Y hay lo que se llama el holismo, que es entender el todo. Y suenan parecidas, pero uno dice, el todo es la suma de sus partes, eso es ser reduccionista. Y el holismo dice, el todo es mucho más que la suma de sus partes. ¿Por qué es esto? Porque no es lo mismo pegar pedacitos que tener un klal. No es lo mismo juntar muchos pratim, muchas particularidades, que tener un klal. Porque el klal, cuando está bien ubicado en su totalidad, funciona de manera dinámica. No hay una división en donde esto se divide en esto. Cuando vemos esta lista, ¿en qué momento lo espiritual deja de ser espiritual y se convierte en emocional o psicológico? No sabemos. Es muy dinámico, tan dinámico como el árbol de la vida, que está completamente fluyendo la energía. Entonces no podemos decir, ya encontramos el lugar del amor, ya encontramos dónde se hospeda la mente y la conciencia. Entonces es muy interesante porque en esta época estos conceptos que vamos a sacar son mucho más que nada más la definición de lo que vamos a decir. Tiene su implicación y su reverberancia energética. Esto es algo muy interesante que sí me gustaría explicarles, creo que viene mucho al caso. Hubo un francés que se llamaba Benoit Mandelbrot, y él era un matemático muy, muy brillante, y él tomando en cuenta unas teorías matemáticas, particularmente las teorías de Cantor, él se fue a trabajar, en la época de la Shoah, emigró a Estados Unidos y se metió a trabajar en la IBM, y él estaba obsesionado con la matemática, estaba obsesionado con la geometría, y de repente él se dio cuenta que habían patrones geométricos en la naturaleza, que obviamente no eran la geometría típica de líneas y triángulos y cosas perfectas, pero que la naturaleza constantemente se perpetuaba y se manifestaba a través de patrones geométricos muy particulares. A estos patrones geométricos que guardan siempre como una perfecta similitud, lo grande de lo chico, etcétera, etcétera, está embebido en toda la creación. Y es muy interesante, puedes agarrar un brócoli y cada parte del brócoli es lo grande y lo chiquito es lo mismo, nada más va cambiando la escala. Digo el brócoli porque es como la forma más interesante de analizarlo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. A esta teoría de que el todo que cada vez se divide en algo más pequeño, pero cada vez que encuentras algo más pequeño es igual que lo grande, es lo que él llamó la teoría de los fractales. Y la teoría de los fractales es una teoría muy preciosa porque ha llevado a que gente que no tiene Torah, ni siquiera Yehudim, etcétera, etcétera, encuentran en esta armonía geométrica como una huella digital de la presencia divina. Como si fuese un código genético. Inclusive, parte de la genética es parte de los fractales. No hay una división. Lo que significa, que ahorita se los voy a poner en un ejemplo, es que hay una similitud estrictamente fascinante entre los detalles con la gran escala. Pareciera que es lo mismo. Y esto es parte de lo que quiero explicar de cómo se manifiesta y cómo se va perpetuando esa dimensionalidad de la grandeza de Dios en nuestro mundo. Y precisamente
al ver cómo todo se va fragmentando. Si nosotros somos como los co-creadores de nuestro propio sistema a través del Mishkan, entonces de repente todo lo que es las medidas, la proporción, que esto tenía que tener exactamente tantos centímetros y que la menorá tenía que tener exactamente esta figura y que las partes finales todas tenían que estar igual. Quiere decir, de repente todas las dimensiones y todas las explicaciones que parecen tediosas, como tiene que haber 11 cortinas rodeando al Mishkan. ¿Por qué 11? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? Y tienen que ser de estos colores. Y tienen que medir exactamente tantos centímetros y tantos metros y tantos amot. Esto significa que nuestra creación del Mishkan va en inmensa proporción con las proporciones de fractales con las que Dios creó el mundo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de extrapolar y de hacer nuestra parte para generar ese mundo de fractales nosotros y conectarlo con el mundo de fractales de Dios. Es muy interesante porque el Zohar HaKadosh nos dice que el pobre de Moshe no entendía qué hacer con el Mishkan. Porque hay un tema muy importante que tenemos que entender, y es bien difícil entender, pero Moshe, como es un profeta, y es el profeta más grande que tiene el pueblo de Israel, y es el profeta que no podemos pensar que tuvo nada subjetivo, porque entonces la Torá, si él te da la Torá y tiene un elemento subjetivo, entonces no sería la Torá de Dios, sería la Torá de Moshe. Entonces Moshe es como él, como lo dice un poco el Talmud, le llaman la especlaria meirá, también lo dice el Zohar, el vidrio pulido, quiere decir, lo que ponías en un lado salía del otro lado. Hay quienes llaman a Moshe el garón de Dios, la garganta divina. Él nada más sirvió de conducto. Por un lado hablaba Dios, por otro lado salía. Moshe era un tubo que dejaba y que nada más llevaba lo de arriba a abajo, Moshe. Por lo tanto, Moshe es una persona tan objetiva que no era creativo. No era creativo. Entonces, cuando Dios le empezó a explicar cómo crear y cómo era la menorá y todo eso, lo veía, pero a la hora de bajar, no lo podía explicar. Tuvo muchos problemas para entender porque le faltaba esa como parte artística. El artista precisamente es muy subjetivo. El artista tiene mucha imaginación, me imagino que es así. Moshe no. Moshe le faltaba imaginación. Entonces es muy interesante porque precisamente cuando le dice a Betzalel, que va a ser el constructor del Bet HaMikdash, Betzalel Ben Uri, Betzalel se llama Betzalel porque cuando oyó a Moshe dijo, entiendo perfecto, tú te refieres a esto y esto y esto y esto. Y entonces Moshe le dice, ¿qué estabas ahí en la sombra espiándome? ¿Cómo entendiste tan bien? Entonces, para entender a Betzalel, el Zohar nos dice que así como Dios creó el mundo hablando a través de las letras hebreas, que son las 10 mamarot articuladas con las 22 otiyot HaKodesh, dicen que todo el Mishkan fue hecho por Betzalel a través de entender cómo acomodar las letras hebreas. Para que entiendan la equivalencia. Dios crea el mundo con palabras, Betzalel crea el mundo con palabras y letras. Lo mismo. Por lo tanto, nuestra creación del Mishkan es como la co-creación y es lo que el hombre puede hacer para representar esta teoría fractal y esta teoría de similitud. Por eso no podía haber nada que no fuese exacto como Dios lo dijo. No podía cambiar nada, el plano arquitectónico no podía tener nada subjetivo. Todo tenía que ser exacto como dijo Dios. Medir tanto, pesar tanto, el material exacto, esto tiene que ser de oro, esto tiene que ser de cobre, esto tiene que ser de lana, esto tiene que ser de lino, esto tiene que ser de este tipo de madera. Y tú dices, ¿pero por qué tan estricto? Es tan estricto porque es nuestra forma de representar el mundo, igual que Dios hizo el mundo. Entonces, para que podamos entender qué son los fractales, para que no se lo tengan que imaginar, estos son fractales. Quiere decir, estas flores
la forma en que los copos de nieve caen. No sé si han visto estas figuritas que dicen que cada copo de nieve es diferente, pero cada copo de nieve tiene cierta morfología. Este, por ejemplo, es un cactus. Este, por ejemplo, es otra flor como una biznaga del desierto. Esta geometría la existe en toda la creación, en los planetas, en las nebulosas. Cada aspecto de la creación es la manifestación energética que llega a nosotros de esta manera impresionante. El que estudió esto con mucho detalle, que espero que pueda, ya lo había alguna vez, ¿cómo se llama? Presentado, pero el que creó esto, creo que sí lo tengo, sí, les voy a poner un video, es lo que después se conoce como la estructura y los números matemáticos o geometría sagrada o geometría de Fibonacci. Entonces, nada más para que entendamos esto, que espero que se entienda, se los voy a compartir. Está padrísimo, ¿verdad? Este concepto es darle cabod, es como conocer a Dios a través de esto, porque Dios se manifiesta en todo, se manifiesta cada instante en nuestros eritrocitos, en nuestras células, en el aire, en cómo se conforma el universo, de cómo se conforma la naturaleza. Cada aspecto que vemos tiene la presencia divina.
Y la presencia divina guarda una proporcionalidad de medidas, de espacios, de energía. Por lo tanto, aunque nos parece como, bueno, ¿qué tanto la creación de un templo? No es un templo. La creación es la capacidad del hombre de reconocer esto. No sé si cuando lo hicieron tenían esta conciencia, pero es recrear esto hecho por el hombre. Eso es el Mishkan. Y a través de esa recreación poder generar esa energía y esa energía pueda habitar con nosotros. Porque la energía vital está en todas partes, pero que el hombre pueda generar ese espacio para generar esa energía y para conservar esa energía. Entonces, la creación del espacio con todos sus determinados espacios exactos, materiales exactos y todo, era una perfecta co-creación del mundo a través del hombre. Eso es el concepto particularmente de lo que es el Mishkan. Ahora, vamos a ver, adentrarnos un poquito, no mucho, en lo que dice el Zohar en Masejet Terumá. Y es muy interesante porque la palabra Terumá es una palabra rara. Terumá viene de la palabra Learim. Learim significa elevar. Quiere decir, cuando la persona ofrenda algo, y no es lo que sea, ofrenda lo que su corazón le dice, sus emociones le dicen. Entonces, la palabra Learim viene de elevar. Entonces, todo el concepto de hacer el Mishkan, y en su momento, Mishkan es igual a Bet HaMikdash. La diferencia es que Mishkan es portátil, era como el templo portátil, y el Mikdash es fijo, pero es exactamente el mismo concepto y la misma conceptualización, que haya esta proporcionalidad, que haya este orden, que haya... Es un espacio que va a desafiar los espacios que cualquier persona pudiera hacer por más bonitos que sean. Lo que también es muy cierto es que tomando en cuenta el conocimiento del hombre de estas proporciones muy particulares, obviamente hay muchos edificios y muchas iglesias y muchos monumentos que están hechos con ciertas proporciones que se sacaron, obviamente, de la Kabbalah. Hay un documental muy, muy interesante de ciertas catedrales que tienen exactamente tantas bóvedas y que tienen el patio de este tamaño y que esto equivale a esto y esto equivale a esto. Pero obviamente esto es lógica del hombre, que él considera que esta es la proporcionalidad. Y otra cosa es Dios pidiéndole al hombre que haga este espacio, y este espacio hace que la presencia de Dios se reanime en ese espacio particular. Ahora, al mismo tiempo que estamos manejando que hay un espacio externo, dijimos que el ideal, y algo que hemos desafiado como pueblo, es que después de todo, el ideal es tener el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es el Bet HaBejirá, el lugar a donde se va a sentir la Shekhinah, donde va a regresar la Shekhinah, de donde se va a nutrir todo el mundo. Podemos verlo como la conexión de los cielos con la tierra, le podemos dar el servicio, lo que nosotros podamos decir, pero la realidad es que dijimos que no tenía que ser necesario la construcción del Mishkan. ¿Y eso qué significa? Eso significa es bastante brillante. Lo que significa es que también nosotros podemos construir nuestro propio Mishkan. No porque esté afuera, al contrario, adentro. Porque la mitzvah no es Beshahanti, quiero estar así, Beshahanti Betoham, dentro de ustedes. Por lo tanto, ¿qué es realmente cuando Dios te dice, quiero habitar dentro de ustedes? Lo que nos está diciendo es, no es fuera de ustedes y en un lugar particular, nos está diciendo que nosotros somos como un pequeño santuario, que si nosotros logramos tener un balance energético, un balance armonioso de nuestro ser, Dios puede vivir con nosotros, dentro de nosotros. Y el hecho es que llevamos 2000 años sin Bet HaMikdash. Es más, el pueblo de Israel
ha tenido muy poco tiempo Betamigdash comparado con el tiempo que no ha tenido Betamigdash. El Betamigdash en total lo tuvo el pueblo de Israel como 800 años, entre 400 y pico uno y 400 y pico el otro. Y el pueblo de Israel tenemos un historial de mucho más de miles de años. Por lo tanto, el desafío más grande es que hemos podido sobrevivir como pueblo sin Betamigdash. Y nosotros hemos hecho más que un Mishkan, porque el Mishkan era esta casita que viajaba con ellos. Y nosotros ideamos un judaísmo portátil, en donde te vas con tu Humesh y ahí vas con este es tu judaísmo portátil. Entonces, realmente estamos en cierto grado mucho más eficientes espiritualmente que la gente que estaba anteriormente, que necesitaba que los korbanot, que esto, que el otro. Muy difícil entender el concepto del Migdash porque llevamos 2000 años sin tenerlo. Entonces, tomando en cuenta esto, que nosotros tenemos esta posibilidad de recrear nuestro propio Migdash, nuestro propio Mishkan interno, y que la Shejinah pueda vivir dentro de nosotros, es como validar que nuestra alma esté alineada y esté muy bien estructurada para que la presencia divina habite dentro de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es para hablar del Zohar y que lo podamos entender. Dice que la palabra terumá, dice el Zohar, es tarom. Tarom es elevar el he, la letra Hei. Entonces es bien interesante esto, y es prácticamente el último de la clase. Déjenme, voy a prender una luz porque me quedé con tan poca luz. Espérenme. Ok, ya estamos acá. Voy a borrar para que podamos entender este concepto. ¿Qué significa Tarom He? Elevar el He. Nosotros sabemos que Hashem crea a través de su nombre de 4 letras de Yud Kei Vav Hei. Y elevar el He es elevar este Hei a que se eleve a este Hei. Hasta desde un punto de vista mecánico, si yo estoy acá y tengo que llegar acá, tengo que pasar por acá, por el Vav. Entonces quiero explicar qué es Yud, qué es Hei, qué es Vav, qué es Hei con respecto a esta elevación. Yud, hemos dicho que Yud es Jochma. Hei es Binah. Vav es Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Jod y Yesod. Quiere decir, las 6 sefirot, que precisamente Vav es numéricamente 6, es Vav, y por último tenemos Hei, que es Malhut. Entonces, recontándolo, es así. Keter es lo que se llama el Kufso, la punta del Yud. Jochma es Yud. Binah es Hei. Estas 6 sefirot, juntas todas forman el Parsuf del Zeir Anpin, que es el Vav. Y finalmente, Hei es la última sefirá, que es la sefirá de Malhut, de Olam Asiá. Entonces, si yo quiero juntar a esta Hei con esta Hei, que realmente 2 cosas que son lo mismo, se vuelven lo mismo. Es como si toco una nota do y toco la misma nota do, se funcionan. Entonces, aparentemente lo que sucedió es que cuando Adán comió del Etz Hadat, lo que era una G se estaba pegada y boom, se abrió como un acordeón, por así decir.
que son estas 6 sefirot. Entonces, para que nosotros podamos decir Tarom He, elevemos el He, por definición tenemos que pasar por el Baf. Entonces, lo que significa con respecto a nuestra parashá es para subirte a He, para que la humanidad se eleve a Binah, que Binah es la creadora, Binah es la fuerza femenina cósmica que creó todo, tienes que pasar por las 6 sefirot emocionales. Y es muy interesante porque la sefirot de arriba es Jochma y Binah son intelectuales, las 6 sefirot, estas son emocionales, y el centro de esa sefirot, obviamente, es la sefirá de Tiferet, que es Jacob Avinu. Y dice el Zohar que lo que tenemos que hacer para que Hei se pegue a Hei, para que haya esta comunión entre el mundo físico y el mundo de la materna creación, de donde todo viene, de donde todo sale, de donde viene toda la shefa y la abundancia al mundo, tenemos que pasar por el corazón. Por eso dice, Tarom He, elevemos el He a través de las ofrendas del corazón. Esto significa que para tú elevarte a los planos superiores, a los planos trascendentes, a los planos de eternidad, tienes que pasar y rectificar tus emociones. Y obviamente la emoción más fuerte es el amor, el balance, que es precisamente Tiferet. Y que es Jacob. Y dice el Zohar, ¿qué es esta Hei y qué es esta Hei? Y dice, es muy interesante. Dice, Binah es Lea y Malhut es Rachel. Por eso, y es muy importante hablar de Jacob Avinu en este contexto, por eso Jacob se tuvo que casar con las dos. Porque a veces dices, qué complicado que se casó con 2 hermanas, que de por sí la Torah prohíbe el que se casen con 2 hermanas. Entonces, todo este concepto está muy interesante porque Jacob es Tiferet, Jacob se casa con Lea, que es Binah, que es Hei, se casa con Rachel, que es Malhut, que es Hei, y él tiene que unir todo el sistema, y no nada más eso, el Sefer Yehezkel le llama a Jacob o a Tiferet la carroza de la Baf, así lo llama el Sefer Yehezkel. Tenemos que rectificar nuestro corazón, por eso dice, van a dar ofrendas voluntarias, lo que su corazón les indique que tienen que dar, dirigir, sacar tu energía para esto, en concepto de Jacob. Entonces, ¿por qué en concepto de Jacob? Y esto es importante porque es un tema que ya lo estudiamos y es importante que retomemos los temas que ya estudiamos. Porque cuando Jacob estaba camino a Labán, estaba Bederej Harán, Jacob llegó a un lugar donde tuvo que dormir. Si se acuerdan ustedes, dijimos que se le hizo de repente estaba de día, pum, de noche, llega a un lugar que se llama Macom, y tiene que dormir y experimenta el sueño, el famosísimo sueño de la escalera, el Sulam. Y vean cómo cuadra la información perfecta. Acabamos de decir que Mishkan es Migdash. Y aparentemente es el lugar en donde va a habitar la Shejina. Cuando Jacob está pasando por ahí, él no sabe qué lugar es y tiene que estar en ese Macom, que habían piedras, y sueña con la escalera y dice, este lugar conecta los cielos con la tierra. Y es este sueño que suben ángeles y bajan ángeles y todo esto. Nosotros le explicamos que esta estructura que él soñó, que él vio como una escalera, es precisamente el Seder de Ishtalshelut,
lo que llama la Kabbalah del Ari, la cadena de la Sefirot, que dijimos que el mundo de arriba se concatena con el mundo de abajo, y así, hasta Malhut, que es la imagen que enseñamos del Seder Ishtalshelut, que es el encadenamiento de los mundos. Obviamente lo pinté de la patada, pero bueno, no importa, así es, más o menos así. Y también dijimos, de manera muy interesante, que lo que él vio, se levantó y dijo, wow, este lugar es asombroso. Y dijo, este lugar, cuando se levantó, puso una piedra y dijo, este lugar voy a regresar porque va a ser la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? El Mishkan, el Mikdash, el lugar de la Shekhinah. Entonces lo llamó Betel. Bait, la casa de Dios. Y también este lugar llamado Makom, llamado Betel, dijimos que se llamaba luz. Y la palabra luz, dijimos que significa dos cosas. El lugar y significa el huesito que tienen las personas y que es indestructible y que es de ahí, de donde la persona va a tener Shhiat HaMetim. Quiere decir, es como la información genética para recrear la vida eternamente. Y curiosamente, la escalera, tanto la escalera física como un sulam, como la escalera de Jacob, que es la concatenación o Ishtalshelut de los mundos, es también la cadena del DNA. Bueno, ahorita está más de moda el de RNA por el maldito virus. Pero es el código genético. Y el código genético guarda también una proporción perfecta con el árbol de la vida. Tiene el lado derecho, el lado izquierdo y las cadenas centrales, que es derecha, izquierda y centro. Derecha, izquierda y centro. Es exactamente lo mismo el DNA que el modelo del Arid Akadosh del árbol de la vida. Entonces, lo que quiero explicar es que aparentemente existe la posibilidad de contactar y de conectar con Akadosh Baruj Hu, tanto a través de lo que es el Mishkan, en lo que es el Mikdash, como este lugar externo donde habita precisamente la Shekhinah, porque todas las parshiot que van a ir ahorita es hacer todo perfecto para la inauguración en Parashat Shemini y que venga la presencia divina y que Dios acepte los sacrificios y que se empiece a hacer como una boda que era para hacer korbanot, y la palabra korban significa karov, que significa acercarse a Dios. Todo el concepto que tenemos del templo no tiene nada que ver con lo que era el verdadero Bet HaMikdash. Era la forma de conectarte con Dios en una manera diaria, cotidiana, y ver esa presencia divina. Pero obviamente lo que nos está diciendo esto es que también nosotros podemos conectarnos sin todo esto. Nos podemos conectar trabajando nuestras emociones, trabajando nuestro corazón, trabajando cómo llevar nuestra vida física, nuestro Hei de abajo, subirlo al Hei de arriba. Y para poder subir el Hei de abajo con el Hei de arriba y hacerlos compatibles y hacer que la braja baje al mundo, tenemos que alinear y tenemos que, ¿cómo se dice?, equilibrar nuestra vida emocional. Y la verdad es que el tikkun principal que tenemos que venir a hacer en esta vida es precisamente eso. Trabajar nuestro Gesed versus nuestro Din, mantener el Tiferet. Quiere decir, toda la vida de la persona está todo el tiempo oscilando entre estas emociones. Ayudo, cuánto ayudo, me pongo dura, no me pongo dura, soy muy estricta, soy más buena, doy, no doy, hago, no hago. Todo el libre albedrío de la persona va en función de estar constantemente revisando su vida emocional. Y cuando la persona logra tener un equilibrio en su vida emocional, que significa que logró tener el corazón en el centro y la energía pasar sobre él, entonces purifica su corazón
Y en el momento que purificas tu corazón, entonces puedes conectar el Hei de arriba con el Hei de abajo. Esta es una clase que tiene muchísimas otras subclases que vamos a ver con mucho más detalle, porque después nos vamos a meter en la ropa del Cohen, en las cortinas, por qué son 11, por qué son azules, por qué la parojet, por qué la menorá, por qué la menorá tiene tantas, el candelabro tiene esta construcción y por qué no tiene otra construcción. Es decir, no hay nada en la construcción del Mishkan y del Bet HaMikdash que sea superfluo, porque cada cosa contiene la perfección de todo el sistema de la creación. El hecho de que mida tanto y que pese tanto y que tenga este color y que no se salga de este lugar es la recreación, o por lo menos la creación que nosotros podemos hacer del mundo en miniatura. Es como que estamos jugando al Dios en una maqueta. Mientras Dios está haciendo la creación y la está perpetuando la creación en una forma continua desde la cabecera. Por lo tanto, entre más nos parecemos a Dios, entre más nos comunicamos con Dios con esta energía, somos parte más de este sistema de fractales. Cuando algo de plano no se parece nada a la estructura de los fractales, es una energía que se disipa y se pierde. Quiere decir, la única forma de estar conectado con esta eternidad y con esta energía divina es a través de mantener una morfología energética similar a la fuente. Entonces, cuando más adelante vemos que va a decir Hashem el Hanun, él es Hanun, pues yo soy Hanun, él es Rahum, yo soy Rahum. Estamos le estamos copiando cada instante a Dios a través de su energía, a través de sus actos, a través de sus atributos, simplemente para mantener esta estructura fractal y no volvernos un caos, porque ya cuando hay un caos sobreviene la destrucción. Por ejemplo, el cuerpo, mientras mantiene la morfología de las células, y esta célula tiene la forma de hígado, y esta tiene la forma de páncreas, y esta tiene esto, entonces hay vida. Pero ya cuando todo se vuelve un caos, y cuando todas las células se reproducen como locas, Haz Shalom, como en el cáncer sería, se pierde esta estructura y sobreviene la muerte y la destrucción. Entonces, toda la práctica judía, toda la práctica lágica, es simplemente cómo manejar todas estas energías para mantener una proporción energética con todo el sistema. Es una forma bastante compleja de visualizar la Torah, de visualizar las mitzvot, de visualizar las construcciones, pero creo que es muy buen momento para empezar a entender que de eso se trata el judaísmo. Más allá, y es parte de la práctica, y es parte de estas cosas que nos parecen que no tienen sentido, es constantemente nuestro deseo de mantener con la energía en cierta morfología parecida a la energía que viene de arriba. Espero que lo hayan entendido, porque está muy complicado, pero esa es esta clase. Gracias, Lili, eres un amor. Pues ahora, con mucho gusto puedo responder alguna pregunta, así que, bebakashá, siéntanse libres de preguntarme lo que quieran. Yo no entiendo, o no entendí bien otra vez, y no sé si lo puedes repetir un poco más sencillo lo del fractal, y por qué tiene que ser todo tan exacto como por centímetro. Mira, y de verdad, esto se va a reducir, también se va a extrapolar a la obsesión que tenemos los Yehudim, no nosotras, pero que tienen algunos Yehudim que estudian la Torah como con hasta un pelo de la shchita, es kosher, no es kosher. Quiere decir, si tú ves el sistema de estudio de talmúdico, de cómo van encontrando los detalles de los detalles de los detalles de los detalles, es porque hay una estructura que mantener, y hay un sistema que mantener de energía. Entonces, el concepto es que todo lo que es compatible con el sistema de la creación, desde un punto de vista energético, te conecta. Y todo lo que se sale de esa proporción, te desconecta.
Entonces, la idea de los fractales es como nada más maravillarnos de cómo Dios creó el mundo y de que cómo todo tiene una proporción. Parte de lo que vimos en el video está un poco real y un poco recreado por computadora, pero es que tú ves una flor y tú dices, qué linda y qué chula flor, pero de repente ves que la distancia que hay entre el polen y el otro polen y acá forman un triángulo perfecto, un cuadrado perfecto. Y esto es, cuando tú ves esto, te hace pensar que hay un creador y que las cosas tienen una razón de ser de esa forma y que las cosas son de esa forma porque tienen una función. Y no sé si sabes, pero por ejemplo, en el mundo natural, si la abeja, tú le pones un hexágono, creo que es hexágono, diferente que el que ella está acostumbrada, no pone la miel. No puede, haz de cuenta, cuando la gente empezó a hacer cosas como artificiales para agilizar las cosas naturales, no puedes afectar completamente las cosas, tienes que respetar y mantener la estructura de la vitalidad. El orden. Hay un orden perfecto. Y entonces, hay unos, sí, perdón, hay unos científicos sí, y que ellos encontraron números en toda la creación, como los números de Goroboy, el ruso, que dice que en todo el mundo, en todo el espacio, en todas las cosas, hay números por todos lados, y él encuentra esos números y dice que por esos números, por ahí viene la energía de lo creado. claro, ¿Es eso? Claro, y sabes que el hebreo es el único idioma que cada letra tiene un número. Haz de cuenta, tú puedes decir Aleph, pero el Aleph es 1, y Bet es 2, y Kuf es 100. Y la numerología es parte de la creación. Por lo tanto, la matemática es como un lenguaje divino, completamente divino. Entonces, lo que dice Goroboy es que si yo lo repito, la energía, no sé, de algo, de la luz, Sí. ¿Puedo jalar esta energía? Pues sí, es que es un poco lo que estamos tratando de explicar del Mishkan. Así como Dios hizo todo en un patrón con estas proporciones numéricas, con estas proporciones geométricas, con esta conservación energética, el ser humano no nada más ve esto y lo admira, el ser humano también puede crear en esta proporción. Y cuando tú juntas dos cosas energéticas iguales, se pegan. Nuestra conexión con Dios es por compatibilidad. No es por, ay Dios, ayúdame. No digo que no ayuda eso, pero es hacer las acciones y mantener cierta energía que te permite conectarte con Dios. Entonces, todo el concepto del Mishkan es ese lugar creado en un espacio que recrea las mismas leyes de Fibonacci, las mismas leyes del mundo. Y aunque nos parece así como, habían animales y entraban estos y el Misbeach, tú lo ves como un edificio X, como Hasbe Shalom, verías la Catedral de San Marcos, o que dirías, bueno, también tienen, claro, tienen una belleza, tienen esto, pero no tienen esa proporcionalidad. Entonces, por eso se vuelve como tan específico. ¿Cuánto mide? ¿De qué color es? ¿Cómo se ve? Cada cosa es exacta. Y entonces, Anet, no es para que si la encontramos un día, dicen que Shlomo Amelech sabía que se iba a desaparecer y la dio a la reina de Sabá, y hay muchas, y que el Vaticano lo tiene porque se sacó todo, la menorá y todo de allá. sí. Entonces, ¿no crees que todo eso es para que si un día va a aparecer, que se va a saber que eso es? Sí. ¿También? Sí, totalmente. Ahorita esta clase es como muy introductoria, pero cuando ya estemos estudiando, por ejemplo, ¿por qué tenía que medir la menorá exactamente esto? ¿Y por qué tenía que tener este peso de oro? ¿Y por qué tenía que ser de una sola pieza? ¿Por qué no podía ser ensamblable? No sé si saben, pero la menorá fue esculpida en una bloque de oro. No es que hicieron las piezas así y fueron montándolas. ¿Por qué tenía que ser de este material con este material? ¿Por qué el besamim?
¿Por qué el ketoret? ¿Por qué el incienso tenía que ser exactamente estas 11 especies específicas en esta proporción exacta? ¿Todo tiene que ver con energía? Totalmente. Tiene que ver con energía y toda la energía es recrear la misma energía con la que Dios creó el mundo. ¿No se puede recrear ahorita todo eso? No. Fíjate que hay un tema, hay cosas que se están haciendo y hay cosas que se están practicando y obviamente pues sí, pero hay ciertas cosas que Dios prohibió que no se pueden recrear hasta que Él no dé la orden. Y entre ellas la más delicada de todas de hacer es el ketoret, los besamim. Todo lo ¿A poco hay que esperar algún señal de Dios para poder hacer? Sí, por eso no existe que ahorita digamos, bueno, vamos a hacer un Betamigdash y cuando desee Dios venir, lo inauguramos y ya. Podríamos hacerlo. Podría haber, juntas dinero de donadores muy entusiasmados y haces un templo espectacular. Fifís, muy fifí. Muy fifí, con las proporciones que salen del Yehezkel, del Sefer Yehezkel, de la Torá, por acá, por allá. Pero no es el edificio, es la energía que va a permear, lo que es lo importante, y tenemos que esperar hasta que Hashem nos los diga. Y la verdad es que era tanta la brajá que bajaba por el Bet Hamikdash, que dice en la Gemore que si los Goim hubieran entendido y la brajá que traía el mundo tener el Bet Hamikdash, porque el Bet Hamikdash cualquier persona podía llevar sacrificios, no nada más tenía que ser Yehudí. Todas las 70 naciones podían ser representados en sacrificios. La gente hubiera entendido la grandeza y de cómo la brajá llegaba al mundo. Nunca es lo que les dio miedo. Por eso. Pero no lo entendieron. Le daban miedo que ese pueblo con la fuerza de la verajá puede ser, o sea, todavía le están dando miedo. Sí. La gente le da miedo. Nunca se acaba ese miedo. Pero la brajá no era para Israel, era para todo el mundo. Porque no entendieron, pero no entendieron. No lo entendieron. No lo entendieron. No lo entendieron. Siguen sin entender. Siguen sin entender. Pero Bedrat Hashem, que tengamos el sejud de ser parte de lo que, a lo mejor si no nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que sean parte de esto, y que verdaderamente entendamos que no es nada más un edificio más, es verdaderamente la recreación, la cocreación con Dios, es la culminación de esta capacidad del hombre de recrear lo mismo que Dios creó, en el sentido... Eso no te lo entendí, que es lo mismo que Dios creó. ¿Cómo que como es? Dios, ¿Cómo como, que? Bueno, obviamente en miniatura, es como en una maqueta. Dios en la grandeza y nosotros en lo pequeño, pero, en el Mishkan. Pero al ser tan compatible, se vuelve parecido y se une. Microcosmos. Él en macro, nosotros en micro. Entendí, pero ¿qué quiere decir? ¿Hay otro templo arriba? ¿Hay otro templo Totalmente. Hay Jerusalén le mala, Jerusalén le mata. Hay el Macom arriba, hay el Macom abajo. ¿En serio? Es decir, todo lo que hay abajo está arriba. Entonces, lo único que tenemos que hacer es espejeado. Por eso hablé de Platón y hablé de Leibniz, que también hablaron de esto, no en la proporción que lo estoy diciendo, y es un tema muy fascinante, y me pareció muy importante para las siguientes parshiot, para que entendamos que cada parte del Mishkan y la ropa del Cohen y cada cosa tiene una jojme gigante, tiene pura jojma y no hay nada superfluo, La realidad es que la semana que entra nos toca ya hablar de Purim. Entonces, bueno, tengo un challenge interesante con la siguiente parashá, para unir la parashá con Purim, que espero que nos quede bien, nos va a quedar bien. Y también las voy a invitar. Yo siempre hago una lectura de Megilá, la vamos a hacer virtual. Ay, muy bien. Y lo vamos a hacer, y vamos a leer Megilá para mujeres con un balcoré precioso, y vamos a hacer todo lo que haríamos presencialmente, lo vamos a hacer por Zoom, con una clase, vamos a hacer una colecta de Matanot Levionim, porque Purim es de este viernes en 8, es el viernes 26. 26. Les voy a mandar invitación a todas, pero igual hay clase normal el miércoles, y el viernes va a ser Kriyat Megilá. Bueno, Anet, nada más dijo, hoy leí Rabbi Sachs, sí. Zichrono Lebraja,
Sí. y dijo algo interesante. Dijo que el Mishkan es que porque Dios hasta que salieron hizo todo y que quería que el pueblo entiende que no nada más todo es Él va a dar y ellos no nos van a dar nada. Entonces, para que ayúdenme. O sea, es muy importante, es muy interesante lo que dijo Rabbi Sachs hoy. Muy bien. Si lo quieres compartir en el grupo, te lo vamos a agradecer. Con mucho gusto, ahorita lo mando. Está impactante porque dice que ya tiempo de ayudarme, o sea, deben dar de ustedes también. Sí. No pueden ser parásitos. Exactamente. Tienen ustedes también que ayudar. Maravilloso. Exacto. Pensé que me dio pena, pensé que lo habías recibido, me dio pena. No lo recibí porque estuve muy ocupada por la shiva de mi suegro, pero Sí. Bezrat Hashem, compártelo y es una cosa que siempre nos ayuda a leer material complementario. Te lo vamos a agradecer mucho. Ok, gracias, Annette. Les mando un beso a todas, se cuidan. Gracias.